Bien, entonces vamos a eh, iniciar. Primeramente, como líderes del Centro de Historia Familiar y consultores, debemos siempre buscar una manera y ver la forma de cómo podemos llegar a las personas. No podemos tampoco, a veces cuando aprendemos, nos entusiasmamos tanto que ahí mismo ya queremos estar con cada uno y ayudarles y que puedan avanzar lo mejor que puedan, ¿no? O todo lo que puedan indexar y en fin, o sea, todo lo que nosotros vamos aprendiendo queremos compartírselos a ellos, pero debemos ser un poquito pacientes en todo eso. Recordemos que no todos aprendemos de la misma manera, ni al mismo ritmo, ¿no? Y eso nos hemos dado cuenta inclusive desde que estuvimos en la escuela, ¿no? En nuestros primeros estudios. Ahora, vamos a eh, ir a la primera, bueno, después del título, a la primera diapositiva. ¿Quién me ayuda? Aquí hay en una conferencia general de octubre del 2015, el elder Dieter F. Uchtdorf dio un mensaje muy hermoso, ¿no? Cuyo título es Funciona de maravilla. Entonces vamos de alguna manera a poder ver cómo es que en ocasiones a veces no tenemos un buen rendimiento, ¿no? En nuestras mayordomías, pero hay formas y maneras de cómo nosotros podemos permitir que nuestro llamamiento pueda funcionar de maravilla. ¿Quién me ayuda con la lectura? Si gusta, yo le ayudo. A ver, por favor, Hermano Arturito. Manríquez. Sí, Sí. gracias. Ujú. Dice, algo que aprendemos al estudiar el crecimiento de los árboles es que en las temporadas en que las condiciones son ideales, los árboles crecen a un ritmo normal. Sin embargo, durante épocas en que las condiciones de crecimiento no son las ideales, los árboles disminuyen el ritmo de crecimiento y dedican su energía a los elementos básicos necesarios para sobrevivir. Gracias, Funciona. Arturito. Sí, es el título de del mensaje que Perdón. el doctor dio. Sí, Sí. sí. Entonces, miren cómo hasta inclusive la naturaleza, o de la naturaleza podemos recibir enseñanzas, ¿no? Dice, algo que aprendemos al estudiar el crecimiento de los árboles es que las temporadas en que las condiciones son ideales, bueno, pues también puede haber una época en donde nosotros como miembros de la iglesia estamos en el momento muy bueno, ¿no? Donde todo nos va bien, nuestros llamamientos, y nos estamos esforzando y vamos aprendiendo, ¿no? Dice que los árboles crecen a un ritmo normal y nosotros como personas también progresamos, ¿verdad? Tal vez aquellos cuando somos bautizados, confirmados miembros de la iglesia, se nos dice que tenemos que esperar un año para poder continuar recibiendo otras ordenanzas que nos van a ayudar. Entonces nos emocionamos y ahí podríamos decir que estamos en esa temporada donde las condiciones son ideales y vamos creciendo. Y vamos creciendo a un ritmo normal, como el Señor lo ha establecido. Sin embargo, en la segunda parte que Arturito pudo leer, pues dice, sin embargo, durante épocas en que las condiciones de crecimiento no son las ideales, y aquí yo deseo hacer una pausa. ¿En qué ocasiones no son ese crecimiento ideal? ¿Quién me puede ayudar? Bueno, sí, hay ocasiones en que se concentra la energía de la familia en algún asunto precisamente familiar, algún desafío, algún problema que tengan de salud, que tengan de trabajo, que tengan de cualquier otro tipo. Entonces, hay veces que las condiciones no son las ideales. Justamente
Este punto que usted está preguntando, yo me hice alguna vez, hice la reflexión de que se requiere ser autosuficiente y se requiere sentir mucho amor para trabajar en la obra misional, para que nuestro árbol crezca. O en mi caso, después de una operación, en mi convalecencia, decidí, ah, bueno, pregunté al padre, le dije, dime cómo te puedo servir. Y me dijo, en tu llamamiento, trabaja en genealogía. Gracias. Ahí por ahí levantaron la mano también. Claro que sí, hermano. A ver, yo pienso que cuando ponemos nuestras fuerzas en cosas más temporales y menos de carácter espiritual, entonces puede suceder esto. Por ejemplo, que empezamos una carrera universitaria, profesional, y entonces tenemos que dedicarle mucho tiempo a nuestro estudio, entonces nos desgastamos, entonces a veces eh, como que no leo las escrituras al mismo ritmo que lo hacía antes, como que no hago mi llamamiento o antes pido que me releven del llamamiento que tengo, cosas por el estilo. Entonces cuando yo pienso que cuando ponemos, como decía ahorita el hermano, nuestras fuerzas y nuestra energía más en las cosas temporales que en las cosas espirituales, entonces este crecimiento disminuye. No, y no es que disminuya, sino que disminuye es el ritmo de crecimiento que veníamos trayendo. Entonces, por esa razón, nosotros tendemos como a tratar de sobrevivir y ahí es donde nos sostiene nuestro testimonio únicamente, escasamente para sobrevivir lo necesario, ir de pronto el domingo a la capilla, el comportarnos a la manera adecuada, pero no hacemos ningún esfuerzo extra que nos requiera un crecimiento. Exacto, ¿no? Sí, como bien ambos han mencionado, y me imagino que los demás también tienen una respuesta parecida, donde dicen, ¿no? Y dedican, bueno, cuando ocurre eso contrario, dedican sus energías a los elementos básicos necesarios para sobrevivir. Hernán, ¿también has levantado tu mano? Sí, Jorge, yo pienso por lo menos que cuando nos esforzamos, las dos cosas van cogidas de la mano, ¿no? Tanto lo temporal como lo espiritual, ¿sí? Uno no es más que lo otro, sino que tenemos que aferrarnos a lo que dice aquí. Y sin embargo, durante épocas, en las ocasiones de crecimiento, no son las ideales, los árboles disminuyen el ritmo de crecimiento dedicado. A veces, como decía la hermana Lucero, a veces nosotros, el estudio nos abarca mucho, pero perdemos las bendiciones cuando nos aferramos solamente a una sola cosa, porque el Señor quiere que que las dos cosas sean iguales para poder que el Señor nos pueda bendecir a nosotros. Aunque a veces muchos de nosotros decimos, pero si yo estudio voy a ser más bendecido, pero las bendiciones vienen del Padre, ¿sí? Para poder progresar necesitamos la bendición del Padre, ¿sí? Y entonces yo pienso por lo menos que las dos cosas deben de ir cogiditas de la mano, ¿sí? Y así mismo son nuestros árboles, no van a disminuir, antes van a crecer mucho más con dedicación, ¿sí? Y con energía para poder nosotros ser fortalecidos y poder ayudar a otras personas. Gracias, Sergio. Está bien. Gracias, Hernán. Sí, es verdad, ¿no? Y ahí tú has dicho algo importante también. En calidad de líderes, nosotros también, nuestra misión es poder ayudar a otras personas. Tal vez nosotros podamos estar yendo pues en esa condición ideal, pero hay otros que están a nuestro alrededor o tal vez parte de nuestra familia que sí necesita esa ayuda, ¿no? Y ese apoyo. Bueno, eh, aquí el presidente, el Elder Ufdor, nos da la respuesta. Ahí yo les voy a dejar esa tarea de que puedan buscar ese mensaje, funciona de maravilla y van a disfrutarlo mucho, ¿no? Porque inclusive también habla parte de, bueno, él siempre ha hablado de su historia de como piloto de vuelo, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a aprender y podemos ayudar también a otras personas. Bien, vamos a continuar. Algo que también es súper interesante es que en las últimas instrucciones que hemos recibido se nos dice que tanto la obra misional y la historia familiar es lo mismo. Y una vez más vamos a darle hincapié, ¿no? Dándole tal vez un enfoque
tal cual como en los anteriores, pero ya en este caso pues de historia familiar, ¿no? Como consultores, ¿no? Nosotros debemos, o sea, como consultores nosotros recibimos las mismas bendiciones que los misioneros cuando predican el Evangelio, ¿no? No sé si se han dado cuenta de ello. Los misioneros, si bien es cierto, son apartados, tienen un manto, claro, hablando de los misioneros y las hermanitas, ¿no? Que están en el campo, ¿no? Y reciben muchas bendiciones. Y nosotros de igual manera en nuestras funciones como consultores o líderes, que estemos abocados a lo que es la historia familiar, de igual manera también vamos a recibir esas mismas bendiciones. Lo ideal es que siempre estemos, al igual que los misioneros, procurar siempre estar pendiente de la guía del Espíritu Santo, ¿no? Escucharlo en todo momento. Recordemos que una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Si ustedes se han dado cuenta en la doctrina y convenios, hay ocasiones en las secciones, ¿no? Hay algunas en donde empieza diciendo oíd, naciones, y hay otras donde dice escuchad. En esas donde dice escuchad, nosotros debemos prestar más atención porque hay algo que eleva más va a elevar más nuestro entendimiento. ¿Está bien? Entonces siempre nosotros debemos procurar escuchar también la guía del Espíritu Santo. Pero a veces nos afanamos demasiado en querer lograr tener éxito en la actividad. ¿Les ha pasado eso a cada uno de ustedes? ¿Solamente con un sí o con un no? Sí, 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 ¿verdad? ¿No? Muchas sí, veces en nuestras mayordomías hemos querido, ya, planificamos todo, ¿verdad? Inclusive hasta el refrigerio y a veces la asistencia no es muy fluida o a veces como acá nosotros mismos nos hemos dado cuenta, ¿no? Que a veces nos falla el audio, la computadora, en el caso mío, pues que a veces me retraso, en fin, una variedad de circunstancias que se presentan y no resulta muy bien, ¿no? Y nos afanamos y después estamos muy inquietos y a veces preocupados en ocasiones renegamos con nosotros mismos de por qué no lo pude haber hecho mejor, si lo planifiqué. Y en fin, ¿ha ocurrido o no ha ocurrido con cada uno? Al menos una vez. Pues, muchas, sí, sí, muchas. Sí, sí, sí. esa sonrisa ya dice mucho. Sí, Sí, más nos de ha una vez. ocurrido. Mm. Entonces, ¿y por qué es que ocurre eso? Porque eh, debemos siempre las cosas hacerlas a la manera del Señor. Si bien es cierto, en el camino vamos aprendiendo, eh, vamos adquiriendo más conocimiento, en ocasiones aplicamos ese conocimiento, ¿no? Pero hay circunstancias en las que a veces no resulta, ¿no? Y vamos a ver una escritura de por qué es que en ocasiones no resulta, o a veces estamos en nuestras reuniones de consejo, de presidencia, y decimos, vamos a hacerlo de esta manera, y otro dice, no, vamos a hacerlo de esta otra, y otro dice, no, mejor de esta, y al final les juntamos todo y lo hacemos, y queremos hacerlo de todas las maneras. Y finalmente pues no logramos tener éxito. Y la respuesta es muy sencilla, pero vamos a dar tiempo primero a la hermana Lucero de nuevo, que desea intervenir. Sí, qué pena. Ahorita que usted hablaba de eso, yo recuerdo una frase que hace muchos años, cuando yo fui presidenta de Mujeres Jóvenes y tenía tantos dolores de cabeza, me dijo mi obispo en su momento, y le recordaba porque precisamente en estos días se la mandé a mi hijo que está en la misión, y, y dice, es una frase del presidente Brigamián, y dice, ora como si todo dependiera del Señor y trabaja como si todo dependiera de ti. Entonces, Sí, sí. a veces perdemos la visión, a veces, ahora que usted hablaba de eso, tratamos la expresión correcta es que todos queden contentos porque como todos dieron ideas, entonces que todos queden contentos, ¿cierto? Ujú, sí. Y entonces planeamos una cosa así toda espectacular y a los ojos nuestros se ve espectacular. Y se nos olvida que es que esto no somos nosotros, esto es del Señor. Nosotros aquí simplemente somos sus ayudantes. Entonces,
por eso queremos hacer que todo funcione perfectamente y calculamos. En el caso mío, yo soy muy cuadrada, dicen. Entonces yo soy así, entonces el himno, la oración, el yo no sé qué, y fulanito, y se para así, y se dice, yo soy muy así, y entonces aprendí, aprendí que, que yo debo hacer todo mi esfuerzo como si todo dependiera de mí, pero que debo recordar de quién realmente depende. Gracias, gracias, Lucero. Sí, es Cuando verdad. todo eso, entonces va a ser mucho, mucho más productivo lo que va a suceder, porque el Señor va a bendecir mi esfuerzo, pero va a hacer lo que Él sabe que los miembros necesitan que se haga. Así es. Ujú. Muchas gracias. Y a veces nosotros, pues, llega un momento en que empezamos a sofocar como líderes a los demás. Y en lugar más bien de aligerar las cargas, somos una carga para ellos sin darnos cuenta, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos afanamos por querer agregar ciertas cosas y que si esto no resulta, agrego algo más. Y con esto, pues, precisamente es lo que deseamos enfocarnos en nuestra mayordomía como consultores, ya sea de barrio, de estaca, o como líderes de templo, o como consejeros en la sociedad de socorro, de quórum de líderes, ¿no? O en la estaca si tenemos alguna función. Debemos procurar avanzar a un ritmo moderado, ¿no? Entonces vamos a ver bueno, aquí vemos ya una persona que está un tanto preocupada porque eh, algo hizo y tal vez no le salió del todo bien, ¿no? Entonces yo voy a citar una escritura. ¿Quién me ayuda con la lectura? Si gusta, leo. A ver, por favor, imita. Pero he aquí los judíos fueron un pueblo de dura cerviz y despreciaron las palabras de claridad y mataron a los profetas y procuraron cosas que no podían entender. Por tanto, a causa de su ceguedad, la cual vino por traspasar lo señalado, es menester que caigan. Gracias, imita. Bueno, ahí sigue todavía la escritura, ¿no? Pero aquí nos damos cuenta, un ejemplo, ¿no? De los judíos. Si nosotros recordamos, o a veces Bájale, él está estudiando. más de una Imprudente. vez, más de, más de una vez hemos, Es que a solamente usa veces, sentido común. ¿Por qué no te dice nada? Nunca te va a decir nada. más de una vez hemos, en ocasiones, actuado de esa manera, ¿no? Sin darnos cuenta. Y a veces somos, pues, precisamente como los judíos, ¿no? O como los fariseos, eh, que imponían un montón de cosas, ¿no? Y en ocasiones, a veces sabemos personas que actuamos de esa manera, ¿no? A veces sin darnos cuenta y nos dicen, eres un fariseo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque estos judíos, ¿no? Empezaron a imponer tantas cosas, ¿no? Que llegaron a un punto de que empezaron, como dice ahí la escritura, ¿no? Despreciaron las palabras de claridad, ¿no? Bueno, dice que también mataron a los profetas, pero dice que procuraron cosas que no podían entender, o sea, empezaban a hablar, a comentar cosas, conceptos que para ellos no era de su conocimiento ni de su sabiduría, ¿no? Y luego dice la escritura, por tanto, a causa de su ceguedad, lo cual vino por traspasar lo señalado. Y ahí está el detalle. Nosotros en la iglesia tenemos manuales, tenemos escrituras, donde están establecidos las reuniones, cómo hacerlas, ¿verdad? Las actividades, cómo desarrollarlas, inclusive hasta cómo poder administrar el presupuesto en cada actividad o en cualquier evento que se pueda dar, ¿no? Y en ocasiones, pues nosotros nos afanamos tanto, como dijo la hermanita, por dar a conocer nuestro punto de vista, ¿no? Y ahí es donde viene el detalle, que traspasamos lo señalado, traspasamos lo que está en el manual, ¿no? Y nos vamos más allá.
Y esa fue la caída de los judíos, ¿no? Entonces, como dice ahí, la cual vino por traspasar lo señalado, es menester que caiga. Y muchas veces ocurre eso, hermanos y hermanas. A veces queremos ayudar imponiendo y no da un buen resultado, porque estamos traspasando lo señalado, o sea, lo bonito, lo fácil y lo sencillo que es el Evangelio, lo traspasamos, ¿no? Y en lugar de ayudar a los hermanos, somos más bien una carga para ellos. Entonces debemos ver cómo encontrar toda esa información. Ahora vamos a ver parte de ello, pero recordemos, al igual que los misioneros, cuando predican el Evangelio, reciben muchas bendiciones porque ellos se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y nosotros, de igual manera, en nuestras mayordomías, debemos procurar hacer ello. Aquí, bueno, aquí está hablando Jacob, ¿no? El hermano de Nefi. Esto lo encontramos en Jacob 4, en el versículo 14, pero ahora vamos a ir a otra escritura que está 4 versículos más abajo. Y lo que ahorita hemos hablado es lo que Jacob estaba haciendo con el pueblo, ¿no? O sea, se estaba esmerando demasiado. Y vamos a ver qué cosa es lo que dice. A ver. ¿Quién me ayuda con esa otra escritura? ¿Le apoyo, hermano? A ver, sí. He aquí, amados hermanos míos, os aclararé este misterio, a no ser que de algún modo se debilite mi firmeza en el espíritu, y tropiece por motivo de mi gran ansiedad por vosotros. Gracias. ¿Se entiende esa parte? ¿Alguien desea explicarla en base a la que hemos estado hablando? Hermana Jorge, la hermana Ingrid tiene la mano levantada. A ver, por favor, Ingrid, ¿nos ayudas? No sé si es un comentario, un aporte o tal vez una pregunta. En cuanto a cómo llevarse a cabo las reuniones. Yo trabajo con niños. Soy la consejera destaca asignada a la historia familiar. Y Ujú. algo que me ha ayudado es que, digamos, hago mi parte y dejo lo demás en manos del Señor con oración. Tuvimos una actividad donde no llegaban los niños. Incluso la fecha de la actividad se iba a cambiar porque nos quedaban casi que 2 semanas para planearlo, pero el espíritu me indicaba que no lo debíamos cambiar y, y entonces me recuerdo que no llegaban los niños. ¿Y cuál fue la bendición de que empezaron a llegar y en esa actividad hubieron 5 niños que estaban inactivos y que les llamó la atención la actividad? Incluso hicimos el árbol familiar con ellos, pero así con figuras, como son niños pequeños. Entonces tratamos la manera de hacerlo más dinámico. Y créanme que ahí se dieron cuenta que tienen un montón de familia por la cual deben trabajar. Y yo pienso que si nosotros hacemos la oración, como dice, debemos orar en nuestro corazón cada actividad que hagamos, eh, la hagamos a la manera del Señor. No importa tanto qué demos de comer, sino que ellos se van a llevar en su corazón para que les quede grabado siempre en su corazón y en su mente. Ujú. Gracias, Ingrid. Sí, es verdad, ¿no? Aquí si nosotros alcanzamos a entender o escudriñamos un poquito este segundo verso, dice pues, aquí está hablando Jacob, ¿no? Que en cuanto al ministerio, pues porque si recuerdan capítulos antes, en el capítulo número 1 habla pues Nefi y Jacob, ¿no? En cuanto a que pues sus vestidos iban a ser lavados y blanqueados mediante la sangre de Cristo, ¿no? Si ellos se sometían pues a cumplir con sus funciones. Pero ahí como que Jacob ya estaba yendo un poquito más allá, estaba como que pasando lo señalado, ¿no? Como dice ahí al final en el último renglón, dice por la ansiedad que tenía por vosotros, ¿no? Por querer ayudar, ¿no? Pero él se pudo dar cuenta y dijo, no, algo está ocurriendo, no va bien, ¿no? Dice, él, o sea, empezó a sentir que estaba debilitando su firmeza en el espíritu, ¿no? Y tenía miedo de tropezar.
por esa ansiedad. Y ha habido ocasiones que sí, nos sentimos tan frustrados, ¿no? Por no haber logrado, que a veces decimos, oye, pues sabes que yo no sirvo para este llamamiento. Nunca me resulta nada, no puedo, y perdemos la visión. Y finalmente dejamos de asistir y nos vamos apagando y apagando. Y después ya no asistimos, no asistimos. Y pasan a veces mucho tiempo para que uno pueda regresar nuevamente a la iglesia. Entonces, como consultores ya sabemos, mediante todos los talleres que estamos recibiendo, que es un trabajo titánico. Si bien es cierto, las bendiciones son extremas, pero el trabajo no debe ser tan extremo. Debemos hacerlo de una manera sencilla y simple. Sí, Hernán. Sí, hay algo que por lo menos a veces, como dicen, se vuelve uno ansioso porque a veces los líderes no lo apoyan a uno, ¿no? Una de esas es la parte más importante. Y quisiera uno hacer las cosas solo, quisiera hacerlas uno, pero debemos de confiar en el Señor. Como le decía el Señor al hermano de Jarek, ¿cierto? Siempre me gusta mucho ese versículo, el libro de cuando habla el Señor con el hermano de Jarek, porque él le dice, le manda a construir, ¿cierto? Los barcos, pero le dice, pero faltan también, no tenemos luz, ¿sí? Pero también debemos nosotros, nos esforzamos, pero el Señor, pero debemos de confiar en el Señor. O sea, yo pienso que todas las actividades que hagamos, debemos de confiar en Dios, no en nosotros mismos, no. Nosotros somos instrumentos de Él. Y si nuestros líderes nos apoyan, pues es mucho más grande la carrera que vamos a llevar. Y dejaríamos de ser nosotros esa ansiedad, ¿sí? Porque pensamos en nosotros que todas las cosas no van a salir bien, ¿sí? Pero si colocamos las cosas en el Señor provee las cosas, como decía la hermana de la primaria. Iba a cancelar su actividad, pero ella dijo, no, porque le dejó todo al Señor. Y así debemos de ser nosotros. Todos debemos dejarle las cosas a nuestro Padre Celestial, porque es el único que va a solucionar las cosas. Tocará el corazón de nuestros líderes para que ellos nos acompañen. Yo siempre he dicho y yo he sido líder de historia familiar, consultor de historia familiar y siempre planeaba y le decía a mi Señor, Padre, ¿qué hago? ¿Cómo las hago? ¿Cómo debo de hacer? ¿Sí? Y lo escribía todo y se lo daba a él a conocer en una hoja. Padre, este es el plan. ¿Sí? Y todos debemos tener un plan para poder hacer las cosas. No volvernos ansiosos. Confiar en la mano del Señor. Gracias, Jorge. Gracias, gracias. Bien, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a ir al inicio, pues, de cómo podemos nosotros ayudar a las personas. ¿Sí? Ahí, en primer lugar, como consultores, nosotros tenemos que empezar a buscar, ¿no? A las personas. Después, claro, después de haber tenido ya toda una reunión de coordinación, que eso también ya se ha dado en otras ocasiones, ese taller, esa clase, los temas a tratar, que sabemos que son indicadores que nos ayudan, ¿no? A poder lograr tener éxito. Uno de ellos es el poder convertir a los miembros en el barrio en enviadores, luego de que puedan también lograr tener sus 4 generaciones y que también puedan indexar, ¿no? Entonces, la misión de un consultor y un líder de templo en el barrio es poder buscar a las personas. Después de esa reunión de coordinación, por decir, pueden decir, ya vamos a elegir a 5 personas o a 10 personas para este mes, ¿no? Entonces, las enumeran, ¿no? Con nombres propios y empezamos a buscarlas, ¿no? Una vez que las buscamos, las identificamos, nos acercamos donde cada uno de ellas, y eso puede ser un domingo, donde están todos los miembros, ¿no? Entonces un consultor puede decir, a ver, ya, yo me voy a encargar de el hermano Carlos. Entonces llega el día domingo, lo ubico al hermano Carlos, me acerco con el hermano Carlos y le hago la invitación, ¿no? De que los talleres de historia familiar los tenemos los días miércoles, por poner un ejemplo, y a las 7 de la noche o a las 6 de la tarde, y lo invitamos, hermano, a ese día. Deseamos que usted pueda ayudarnos trayendo esta información.
Y le pedimos, pues, ¿no? Que traiga información de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, si es posible, con todos los datos que se requieren, con nombres, fechas de nacimiento y el lugar donde nacieron. Y si fallecieron, de igual manera, ¿no? La fecha y el lugar donde fallecieron. Entonces, pero mientras tanto, algo nosotros vamos a ir haciendo. Y ahí es donde el secretario de barrio o de registros juega un rol muy importante también aquí, ¿no? Pero vamos a ir viéndolo en el camino. Uno de los primeros consejos que tenemos es, ¿quién me ayuda a ver con la lectura? Dice así, comenzar con historias. Busque inspiración, céntrese en los relatos, no en en la tecnología. Testifique y enseñe de las bendiciones. Claro, ¿no? Entonces, gracias. Entonces, lo que nosotros debemos, al estar ya en contacto con las personas, ¿no? Ya sea, inclusive, si ellos van al taller que está en la capilla, el centro de Family Search, o a la estaca, o inclusive nosotros como consultores, debemos también tener presente que nosotros somos, nuestro llamamiento es de ser viajante. Nosotros podemos ir con un compañero a visitar a las familias a sus hogares, ¿no? Y de ahí poder ayudarles. No necesariamente deben ir ellos al barrio o a la estaca. Nosotros podemos acercarnos a ellos. Es por eso que tengamos presente algo, hermanos. No es algo que esté establecido, pero sería bueno que podamos tener solo un llamamiento, ¿no? Volviendo al tema inicial, ¿no? A veces nos abrumamos con tanto y no cumplimos con nada. Entonces es mejor, ahorita nos damos cuenta y sabemos que historia familiar es un tema que aborda todos los campos en realidad de la iglesia, ¿no? Es completo, sin desmerecer a ninguno, pero cuando uno lo entiende, lo va a aplicar de tal manera que va a desear solamente tener esa responsabilidad, ¿no? Entonces, nosotros ya estamos al lado de la persona, ¿no? Entonces, uno de los primeros puntos es eso, ¿no? Comenzar con historias, ¿no? Y ahí una vez más se nos pide que busquemos la inspiración y centrarnos en los relatos de las personas, tales como preguntarles y cómo te ha ido y qué me cuentas de tus padres o qué me cuentas de tus abuelos o tuviste un familiar que le gustaba cantar. Entonces estas personas van a empezar a hablar de sus familiares y van a empezar a recordar muchas cosas y su corazón se va a empezar a enternecer. Y siempre yo utilizo ese término porque es el que me agrada mucho, ¿no? Y es ahí donde es precisamente en ese momento que el consultor ayuda en gran manera a esta persona o este grupo de personas. Y es ahí donde se da cumplimiento a esta escritura cuando dice que el corazón de los hijos se volverá a los padres. Cuando hay esa sensibilidad por parte de los hermanos a los cuales estamos ayudando, ¿no? Y entonces ahí es donde empezamos a ayudarles a ellos a buscar información. Pero primero tenemos que prepararnos, ¿no? Del momento que ya esa persona ya la cité para tal día específico, yo ya debo ponerme en contacto con el secretario y pedirle, ¿no? Los datos de este buen hermano o hermanita para yo ir monitoreando su árbol, ¿no? E ir viendo y adelantando eh, parte de lo que se puede hacer ese día en el taller o en el hogar de dicha familia, ¿no? Entonces, estas personas van a empezar a trabajar de la manera tal vez más clara y como dice aquí, centrarse en relatos, ¿no? Y ser puntuales, ¿no? Ver los objetivos que ellos están buscando, ser puntuales, no a veces estar conversando media hora de la familia o de los abuelitos, solamente algo puntual nada más como para poder recordar y permitir que la persona pueda tener ese sentimiento cálido, ¿no? Y como dice al final, testifique y enseñe de las bendiciones, ¿no? Y en realidad son muchas las bendiciones que nosotros podemos recibir al realizar esta labor, ¿no? Ahora,
Vamos a seguir con el siguiente consejo. A ver, ¿quién me ayuda con el siguiente consejo? Ayúdeles a tener una experiencia positiva. Punto 1. Ayúdeles a comenzar bien. Punto 2. Estimule la confianza. Punto 3. Sea amigable. Gracias. Es verdad, ¿no? O sea, iniciemos bien el trabajo y siendo puntuales con el nombre del papá, el nombre de la mamá, el nombre de los abuelos, ¿no? O sea, teniendo la certeza y la seguridad de que la información que se nos está dando es fidedigna, ¿no? Y ahí es donde viene la otra parte, que tenemos que hacerlo con mucha paciencia. Si hay necesidad, dicen, sí, el abuelo tuvo 12 hijos, entonces tendremos que ingresar a los 12 hijos, y ahí es donde vamos a desarrollar nuestra paciencia. Ahora, otro de los detalles, cuando dice el segundo punto, ¿no? Que pudo leer Irmita, dice, estimule la confianza. Nosotros orientemos, ¿no? No hagamos el trabajo de ellos. Que ellos se sienten en la computadora o en la laptop y nosotros vamos indicándole con el dedo, ¿no? Ingrese por aquí, mueva por acá, agregue la información. Que ellos lo hagan, ¿no? Estimulémoslo a que esa confianza que tal vez no la tienen, la descubran y disfruten de ese momento, ¿no? Para ellos, pues, el ingresar esa información va a ser algo eh, espectacular, va a ser algo emocionante, lo van a recordar siempre en su vida, porque va a ser tal vez la primera experiencia, el primer momento, ¿no? Como muchos de nosotros hemos tenido experiencias y pasan los años y no las olvidamos y las recordamos, ¿no? Y en todo momento procuremos siempre estar con ellos. ¿Está bien? Vamos a algún comentario, algún punto de vista tal vez. Sí, algo importante de este consejo es que si uno es amigo de las personas, más fácil va a ser el proceso de que ellos aprendan. Así como Exacto. Jesucristo, ¿verdad? Él se hacía amigo y sabía los nombres de ellos, los llamaba por sus nombres. Entonces, eso nos ayuda bastante porque con los niños es algo difícil, pero esa vez se desenvolvieron porque les pedimos que dijeran algo, alguna historia, una tradición de familia. Primero estaban algo tímidos, pero empezaron a fluir las experiencias y fue bien bonito porque como que se trasladaron al momento en que las vivieron. Entonces es bien importante eso, ¿verdad? El ser amigable y el tener confianza. Exacto, ¿no? Y como dice el título, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué tipo de experiencia van a tener? Una experiencia positiva. Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Y no estamos, ahorita al casualmente leer todas estas instrucciones, no, no estamos traspasando lo señalado, estamos ceñiéndonos a lo que está establecido, ¿no? Por ahí una hermanita, creo que, a ver, La hermanita de hermana Tan, Lucero tiene la mano levantada. a ver, sí, está muy participativa, Lucero, qué bueno. Qué pena con ustedes hablar tanto, pero ¿No? mi abuelita decía que quien mete la cuchara la saca llena o no la saca untada, aunque sea. Sí, ¿Cuánto? no, yo con respecto a esto de ayudar a las personas, como decía la hermana, el ganarse la confianza de ellos a través de una amistad sincera va a ser más fácil. Algo que yo siempre les sugiero a los consultores con los que yo trabajo en mi unidad es que cuando vayan a comentar experiencias propias, no se pongan a hablar de cosas así muy complicadas, que las experiencias que cuenten sean cosas sencillas, sean simples, digámoslo, para que los hermanos no se asusten, porque a veces usted se pone a decir un poco de cosas porque quiere que se escuche más bonito y todo el cuento y como que a ver si de pronto lo que yo le digo lo ayuda y realmente lo que más nos ayuda son esas pequeñas experiencias, experiencias sencillas, eso lo he aprendido por mi propia experiencia. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo era una recién conversa, una de mis primeras dificultades fue pagar un diezmo íntegro.
Y pues a mí los misioneros me enseñaron y yo escuchaba historias fantásticas, muy hermosas de muchos hermanos, pero realmente a mí ninguna me llenaba. Y recuerdo que una vez, como a los 2 meses de yo ser miembro, de haberme bautizado, se subió un hermano al estrado, un hermano ya un poco entrado en años, a un día de testimonios. Y la verdad, yo siendo una persona joven en esa época y bastante inmadura, yo dije, ¿qué me puede enseñar este señor a mí? Si mire que hasta tiene la camisa medio rota y tiene hasta la corbata mal acomodada, como es uno de prepotente. Y cuando esa persona se paró allá y dijo, yo me acuerdo tanto del testimonio de ese hermano, él dijo, yo les voy a compartir mi sencillo testimonio de que sé que el Padre nos bendice cuando yo he pagado un diezmo íntegro. Ese fue todo lo que dijo. Por eso lo recuerdo tan claro. Y yo sentí, y cada vez que lo recuerdo siento lo mismo, sentí algo tan fuerte en mi corazón que ese día el Espíritu selló en mi corazón que era necesario que yo hiciera eso. Entonces, para mí, la sencillez al enseñar es tan básica, tan, entre más sencillo y más simple, porque el Espíritu es sencillo y el Evangelio es sencillo. Y todas las cosas del Señor son sencillas, son simples. Entonces, cuando queremos adornar mucho las cosas, a veces asustamos a los hermanos. Entonces, enseñemos de la forma más sencilla y más simple. Si el hermano tiene 20, 30 años y es ingeniero de sistemas, enseñémosle al hermano como si fuera un niño que tiene 4 o 5 años, no porque sea ignorante, sino porque es la simpleza al enseñar. No necesitamos adornarnos para poderles enseñar y eso va a hacer que sea más positiva la experiencia. Es lo que yo he aprendido personalmente en este proceso que llevo de enseñar en el Evangelio y de enseñar en familiar a los miembros. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias de verdad por sus comentarios, sus aportes y sus testimonios. Vamos a continuar entonces con un consejo, otro consejo. A ver quién me ayuda ahí con ese consejo, el tercer consejo. Enseña a las personas, no lecciones. Adáptese a sus necesidades. Esté preparado. Pregunte qué desean lograr. Céntrese en sus relatos. Exacto, gracias. Recordemos lo que dije hace un momento también, que la obra misional y la historia familiar van ligados. Es lo mismo, ¿sí? Entonces eso procuremos en todo momento siempre tenerlo presente. La meta es la conversión. Para los misioneros, su meta es de que a las personas que le están dando las lecciones puedan lograr tomar la decisión de ser bautizados y confirmados miembros de la iglesia y luego continuar con su progreso. Entonces, la conversión. Entonces, para nosotros también la meta debe ser la misma, lograr que los hermanos puedan cumplir con estos indicadores que se nos piden, pero no solamente para llenar el formulario, ¿no? Sino que logren tener un testimonio, que logren convertirse. Entonces, como dice ahí el título, ¿no? Y vemos pues que los misioneros, cuando enseñan a las personas, ¿no? No las lecciones. Se esmeran por enseñar y ayudar a las personas a que logren comprender, ¿no? Entonces, no nos apresuremos, ¿no? De querer hacer todo con ellos en una forma práctica. Como bien dijiste tú hace un momento, Lucero, son años, ¿no? De dedicación y en el camino uno va ganando esa experiencia, ¿no? Seamos flexibles y adaptémonos a ellos en todo momento. Por eso que es una asignación esa persona. El llamamiento, si bien es cierto, lo tenemos, pero tenemos asignado a esta persona por un tiempo, ¿no? Y también hacerle su seguimiento. Explorar el árbol con ellos, como ya lo hemos visto desde el primer consejo que pudimos recibir, ¿no? Y bueno, siempre invitemos a las personas a que estén orando, porque no siempre va a ocurrir uno tener éxito como en las actividades, ¿no? No siempre vamos a encontrar nombres.
Hay hermanos que hemos oído sus testimonios diciendo, han tenido que pasar 10 años, 20 años para poder encontrar a un familiar. Y no un familiar lejano, un familiar cercano, que no lo podían encontrar por ningún lado, ¿no? Tal vez pudieron haberlo agregado porque realmente nos dieron su nombre, su apellido, un año aproximado y el lugar, pero uno pues no está tranquilo hasta no encontrar la evidencia, que son las fuentes, ¿no? Entonces, uno va a seguir buscando y va a procurar lograr encontrar y tener éxito en ello. Toma tiempo, pero se logra. Entonces se nos invita pues a que podamos orar, ¿no? Y como habla en Mateo capítulo 7, versículo 7, ¿no? Que Él nos invita, ¿no? A que pidamos, a que busquemos, ¿no? Y, y el Señor nos lo va a otorgar, nos va a presentar, nos va a abrir la puerta para poder lograr cumplir con el propósito, con lo que Él nos ha mandado, ¿no? Como Nefi también lo citaba en su escritura, ¿no? Como dice ahí, preguntémosles qué desean lograr, cuál es el objetivo, a dónde apuntan ellos. Entonces ellos tal vez van a decir, yo quiero lograr encontrar esto, y entonces nos centramos en eso y empezamos a hacer esa búsqueda, ¿no? Pero recordemos que ellos lo hagan, como citó también Hernán hace un momento, ¿no? Y ya en repetidas ocasiones parece que esa escritura es su favorita, ¿no? Del hermano de Jared, ¿no? El Señor no le dio todo, ¿no? Él le proveyó una manera para que cumpla con lo que se le había mandado. Entonces el Señor no lo hizo todo, ¿no? Y vemos que el hermano de Jared cumplió con su parte y bueno, pues tuvieron éxito, ¿no? Tuvieron éxito, porque llegaron aquí a las Américas. Bien, vamos a continuar con otro consejo más. ¿Qué dice ahí en ese consejo? ¿Quién me ayuda? Otro que pueda participar, por favor. Ayúdeles a actuar por fe, edifique la fe, permítales actuar y permítales descubrir. Es verdad, ¿no? Muy bonita. ¿Por qué la fe? Como hablábamos en el punto anterior, ¿no? Va a haber ocasiones en que no vamos a encontrar nada, ¿no? A las personas, pero ¿cómo el hermano de mi barrio ha encontrado un montón de generaciones y yo no puedo encontrar nada? Entonces tenemos que, como consultores, ayudarles a que ellos puedan tener esa fe, a que edifiquen la fe en su vida. ¿Y en quién? Centrada en Jesucristo, ¿verdad? Como le digo, no, tal vez no se puede encontrar del todo, pero en su momento se va a lograr, ¿no? Como consultores debemos procurar elevarlos espiritualmente, ¿no? Eh, ahora, hemos aprendido en nuestras lecciones eh, múltiples, ¿no? De que a veces vemos el árbol, vemos los nombres de nuestras familias y, y decimos, no puedo encontrar más información de él. Pero uno de estos buenos hermanos que dan las lecciones, ¿no? Dicen, hoy día vamos a hablar de las famosas fuentes, ¿no? Y bueno, no vamos a hablar ahorita de registros sugeridos, pero sí de las fuentes. Y vemos pues que esa persona que tiene en el árbol a ese antepasado lo tiene ahí y no tiene nada de información, pero cuando ve en la opción de fuentes, ve que tiene 14 fuentes. Y cuando uno empieza a buscar esas fuentes de información, empieza a encontrar tanta información y uno dice, tantos años o tanto tiempo estuve sin encontrar información cuando aquí las tenía. Entonces, esa ayuda que nosotros como consultores les damos a estas personas es la que va a despertar en ellos el interés, mucho más todavía de lo que imaginamos, ¿no? Si bien es cierto, eh, creo que alguien levantó la mano, me parece, o alguien hizo un comentario en el chat. ¿Ninguno? Sí, hay varios comentarios, hermano. Se oigo bajito. Sí, hay varios comentarios en el chat. A ver, leo, dice Emerson, sí. Arturo Márquez dice, si se presentan desafíos igual
en que, igual que la obra misional, Egna Eriar dice, ¿cuál es la cita de la escritura? Hermano Acevedo, la que leyó. Ahora dice, Ingrid dice, cuando pensamos que no podemos recordar, recordemos las excusas de Moisés y el Señor le daba solución a todo. Así que nosotros, ¿dónde está? Así es con nosotros, llamamientos nos inspiras. Ruth dice, mi nombre es Ruth. Ya la noté, hermano. América dice, excelente consejo, debemos dejar las experiencias, ese gozo de encontrar familiares. En ocasiones he visto consultores que sientan a los hermanos a su lado y hacen el trabajo. Les entregan las tarjetas para que vayan al templo, pero eso es trabajo por una meta, no por el propósito del Señor. Si me permite Sí, hacer un continúa, hermano. comentario. Ya, tengo 2 comentarios aquí. Sigue, hermano, y después terminamos con los 2 comentarios acá. Sí, a mí me gusta mucho el consejo número 4, que dice, permítales descubrir, actuar por fe. O sea, me gusta mucho porque tuve la experiencia con un hermano que es mi compañero ministrante y le dije, bueno, pues vamos a hacer visitas, pero hay que hacer un plan. ¿Usted ya tiene algo pensado? Y me dice, no. Le dije, bueno, ¿qué le parece si lo primero que hacemos al visitar a una familia es, bueno, después de saludarlos y ver qué necesidades tienen, checar si en su teléfono o en su móvil tienen la aplicación Participa? Y le pregunté al hermano, mi compañero, ¿usted tiene esta aplicación? No, dice. Entonces, dejé que el hermano bajara la aplicación y aquí antes de salir hicimos bueno, eh, eh, trabajó en Participa y se dio cuenta de que era algo fácil y entonces me gusta mucho el consejo de que hay que ayudarles a actuar por fe, pero que ellos puedan descubrir primero y pues ya podíamos compartir con otras personas. Excelente. Gracias, gracias Arturito. Sí, A ver, gracias. Roxy, hay 2 comentarios más. Ajá, sí. Sí, Ingrid dice, para mí es una bendición estar en este grupo. He aprendido mucho y me estoy esforzando por aprender y enseñar a la manera del Señor. Emerson de Lima, Perú, dice, son una bendición para mí. Vida, hermanos, aprendo mucho, muchas gracias por su conocimiento. Y a ustedes también. Sí, tu hermano. Sí, hay muchos que están aportando. Gracias, de verdad. Sí, todo. Muchas flores. Bueno, es que procuramos siempre citar lo que está en las escrituras, ¿no? Cuando hablamos del evangelio, es el evangelio, es de Jesucristo, ¿no? A veces empezamos a contar historias y esas, no. Ocurre también algo que a veces, como consultores, a los hermanos, y nos ha ocurrido, pero esperemos que ya no nos vuelva a ocurrir. Empezamos a contarles nosotros nuestras historias. No hagamos eso. Permitamos que ellos sean los que nos cuenten sus historias. Para que de México tiene la mano levantada. no se me dio lo que estaba diciendo. Hermana Jorge. A ver, Sí, vamos a darle tiempo a la persona que ha levantado tenemos la una mano. mano levantada. El hermano Esme de México. A ver si lo Esmeralda, oímos. parece. Sí, hermanita, muchas gracias. No, yo solo quería comentar, ¿verdad? Que es cierto que muchas veces nos mandan llamar como consultores y optamos por trabajar con los miembros y me sumo a lo que comentan ustedes, a veces pues por un número, ¿verdad?
pues nos esforzamos por ayudarles. Pero algo bien importante que debemos de hacer como consultores, primeramente trabajar nosotros, ¿sí? Trabajar nosotros arduamente, enseñar a nuestra familia. Y algo que acaban de mencionar el hermanito es que dijo, enseñar a mi compañero de administración. Sí, entonces no es solo soy consultor del barrio y para todo el barrio, sino que realmente nuestra primer funcionalidad tiene que ser en nuestra familia, porque ahí incluso estaríamos no siendo no solo un consultor, a lo mejor vuelvo consultor a mi esposo, a mis hijos, ¿verdad? A mi suegra, porque pues les estoy enseñando y ahí ya no soy un consultor, ya seríamos como unos, ¿qué? 5 consultores. Y ahora si sumo la enseñanza a mi compañera de administración, pues ya sería uno más, ¿verdad? Entonces, pues es un gozo trabajar en esta área, hermana. Yo amo mucho esta área y pues, como dijo la hermanita, enseñar a la manera de Salvador es algo que debemos de aprender mucho, mucho. Muchas gracias, es lo que quería comentar. Gracias, gracias por el comentario. Es verdad, ¿no? Como les decía también hace un momento, nosotros en lugar de ayudarles, ¿no? Recordemos la escritura, ¿no? No traspasemos lo señalado, ¿no? Procuremos avanzar dentro de lo que nosotros podemos y no vayamos más allá, ¿no? A veces nosotros nos ponemos a contar nuestras historias, cuando más bien debemos dejar que ellos nos cuenten las historias. Y tal vez por ahí preguntarles, ¿y esa historia le gustaría escribirla, guardarla en el perfil del abuelo? Entonces, tal vez la persona va a decir, sí, ingresemos, ¿no? Ingresemos y que empiece a escribir ahí. Y esa persona se va a elevar mucho más de lo que nosotros imaginamos. Eh, Permitamos, como dice ahí, que ellos sean los que actúen, ¿no? Inclusive vimos lo que es fuentes, enseñarles también cómo podemos agregar retratos y bueno, y todo lo que en los talleres vamos aprendiendo, debemos aplicarlo con ellos en tiempo real, ¿no? Al momento de ayudarlos, ¿no? Ahora, imaginemos también, como bien dijo la hermanita, imaginemos que una pareja de hermanas ministrantes o hermanos ministrantes conocen de Family Search. Es un hecho que cuando van a visitar a esa familia, así van a estar como los misioneros, mientras que uno está hablando y preguntando, ¿y dónde nació su padre? ¿Y cuándo nació? El otro compañero está empezando a escribir, ¿no? El nombre, la fecha, el lugar, y los abuelos, ¿no? Y empiezan a responder ellos. Y el otro compañero o compañera empieza a escribir. O hay un momento en que hacen una pausa y ahora el otro compañero empieza a hacer las preguntas, ¿no? Y el que estaba hablando al principio empieza a apuntar. Y sin darse cuenta, cuando ya terminan una conversación, tal vez de 10 minutos, ¿no? O tal vez un poquito más, por la visita que realizaron, ya lograron tener información de esa persona, ¿no? De su familia. Y en una siguiente ocasión que puedan hacer una visita, ya pues le llevan como un regalito, ¿no? Su genealogía, pero pues desde la vista de abanico, ¿no? Ellos se van a sorprender y van a decir, ¿y ustedes de dónde sacaron esta información? Bueno, pues fue en la ocasión anterior que estuvimos aquí, que estuvimos conversando de su familia, ahí está, este es el resultado, ¿no? Ellos van a tomar mucho más interés, ¿no? Y van a querer ingresar esa información y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar con ellos. Permitamos que ellos sean los que empiecen a ingresar esa información en forma personal, ¿no? Y que ellos sean los que descubran todo eso. Así conforme nosotros cuando vamos aprendiendo en el camino nos vamos dando eh, muchas sorpresas, ¿no? De todo lo que contiene, que ellos también logren tener ese testimonio, ¿no? No, como dijo la hermanita, no hagamos nosotros el trabajo por ellos y ya imprimir la tarjeta y decirle, ya vayan al templo. No, eso no va a tener mucho éxito. Por el contrario, ¿no? Estamos de alguna manera, como dice la Escritura, estamos traspasando lo señalado, ¿no? El Señor requiere que cada uno sean nuestros propios agentes. Entonces, procuremos pues hacerlo a la manera del Señor. Vamos a ir al último consejo. ¿Quién me ayuda con esa lectura? Dice, ayúdeles a avanzar, haga seguimiento, tenga paciencia y céntrese en lo positivo.
Ajá, ayudémosle a avanzar. ¿De qué manera? Haga seguimiento. Solamente ya le damos las lecciones y le ayudamos a que envíe un nombre y que se convierta en 4 generaciones y que indexe y ya lo dejamos. No, hay que procurar hacerle un seguimiento, ¿no? Si es Así. posible, pues sí, hermanita, desea hacer un comentario. No, así es, le digo yo. Y lo que me llama la Ya. atención es tenerles paciencia, porque cuando son jóvenes tienen, ¿cómo se llama?, con la tecnología y todo, pero cuando ya uno ya es adulto, necesita mayor paciencia, porque va más despacio. Y eso es bien importante. Sí, es verdad. Ustedes creo que todos hemos oído hablar de correr la segunda milla, ¿verdad? Así es. Bien, entonces, una vez que esta persona ya pudo imprimir sus tarjetas, tener un testimonio, tal vez llegó el día domingo de ayuno y testimonio y se para al frente y dice, hermano, yo les testifico que la historia familiar y empieza con su testimonio, ¿no? Ahí está, ahí estamos viendo ya esa conversión en la persona, o en la familia, o en el grupo de personas. Entonces, cuando aquí habla también de hacer un seguimiento, es, por eso les decía, ¿no? Procuremos solamente tener un llamamiento como consultores, ¿no? Y tal vez la disposición de nuestro tiempo va a ser tan valiosa para estas personas, porque va a haber un momento de que tal vez se requiera que corramos esa segunda milla más de una vez. ¿De qué manera? Porque la persona va a decir, ¿y ahora qué hago con estas tarjetas? Necesitamos ir al templo. Y yo como consultor lo llevo al templo. Estoy con ellos, invierto tiempo con ellos. Ahí es donde desarrollo mi paciencia. Ahí es donde estoy haciendo el seguimiento de que lo pueda lograr, ¿no? Y como dice el último, céntrense en lo positivo. Y de eso se trata, ¿no? Uno tal vez llegará agotado a casa, pero satisfecho de haber cumplido esa misión conforme el Señor lo ha establecido, ¿no? Como Él en realidad lo desea. Y eso pues ayuda mucho, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario tal vez? Sí, en lo ¿O no está? personal, eh, yo pensé que ya estaba todo hecho, o sea, con mi familia, mi árbol. Y yo dije, bueno, ya no tengo más que agregar ni nada. Y me di cuenta que no. Empecé a llamar a mis primas que me mandaran información de mis tíos y fechas de nacimiento y todo, para poder formar ¿cómo se llama?, familiares. Y sí tengo bastante trabajo. O sea que el trabajo de historia familiar no se termina y se va aprendiendo uno. En la noche cuando me da insomnio, mi esposo me mira, ¿qué estás haciendo? Es que fíjate que tengo que anotar a mi tía porque a ella no la tengo y empiezo a anotar. Y entonces uno se pica en estar haciendo la historia y es bien emocionante. Como les digo, es una bendición estar aquí porque he aprendido algunas cosas que no sabía y que también voy a poner en práctica con las consejeras de la primaria de cada barrio para que ellas vean, que no crean que como yo creía que mi árbol ya estaba, ¿verdad? Sino que hay mucho, mucho que hacer. Sí, es verdad, hay mucho por hacer, ¿no? Y nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para aprender, ¿no? Siempre en el camino vamos aprendiendo. Adán sabemos que vivió 930 años y yo me pregunto, ¿habrá aprendido todo? No creo, ¿verdad? Ahora imaginemos nosotros con escasos tal vez 80, 90 años, ¿no? ¿Qué tanto podemos aprender? Entonces, pero el Señor nos ha llamado en estos tiempos y tenemos ciertas asignaciones para poder darle cumplimiento a las mismas, ¿no? Y bueno, sabemos pues que como a las personas que enseñamos podrán tener tal vez muchos años en la iglesia, pero nunca se allegaron a la historia familiar. Entonces, cuando les empezamos a enseñar, ellos pasan a ser niños. Y si hablamos de las nuevas personas que se bautizan, los conversos, ellos también son niños en el Evangelio, ¿no? Entonces, los niños aprenden cuando están listos para aprender, no cuando nosotros estamos listos para enseñar. Siempre debemos estar preparados.
en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar en donde nos encontremos, como dice la Escritura. Y eso va a permitir que ellos tengan confianza en nosotros. Y no es por ganar puntos, pero es algo inevitable, ¿no? Es algo inevitable cuando ellos ven en uno esa guía, esa ayuda, ese apoyo incondicional. Procuremos cada día de nuestras vidas lograr eh, obtener esa sonrisa por parte de estas personas a las que ayudamos, ¿no? Y lo hacemos de diferentes maneras, en el barrio, por Zoom, ¿no? A distancia, a muchos kilómetros, como hemos podido ver tantos talleres que se han ido realizando. Entonces, siempre van a haber maneras y mecanismos para poder lograrlo, ¿no? Aprovechemos esas horas dominicales de los días domingos para poder hacer esa búsqueda de personas, encontrarlas, hallarlas, enseñarles, darles de nuestro tiempo y permitir que ellos aprendan, ¿no? Muchas veces hay personas muy adultas que se resisten a utilizar una computadora. Y yo a veces les pregunto, ¿utilizaste una máquina de escribir? Es así, me dice. Ya, es lo mismo, solamente que ahora es algo más cómodo nada más. Y empezamos, ¿no? Y de a pocos. Toma tiempo, pero se logra, ¿no? Y el Señor lo que nos pide son cosas muy sencillas, como dijo la hermanita, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. Permitamos que esas cosas pequeñas eh, ayuden a estas personas, ¿no? Porque no solamente el hecho de que ellos van a sentir gozo y felicidad y su conversión se va a lograr cuando encuentren nombres, encuentren fuentes de información, cómo evidenciar de qué es la persona, ¿no? O impriman sus tarjetas, sino que va más allá. Cuando ellos vayan al templo y concreten esas ordenanzas, es ahí donde el corazón de ellos se va a volver mucho más a los padres. Y se cumplirá la escritura que encontramos en Primera de Pedro, ¿no? Que el Señor fue y predicó el Evangelio a esas personas. Y como Moroni lo cita, ¿no? Cuando se le presentó a José Smith en aquella noche, ¿no? Que se le presentó 3 veces y al amanecer de igual manera. Y le repitió las mismas palabras citadas de Malaquías, pero cambiándolas un poquito, dándoles a conocer, pues, de que esas personas que son nuestros antepasados, se les hizo una promesa de que en estos tiempos ellos iban a lograr obtener estas grandes bendiciones. Permitamos que esa promesa se concrete, se logre con nuestro amor, con nuestra dedicación, ¿no? Y es más, poder comprender que esa promesa la hizo el Salvador, ¿no? En esos 3 días que estuvo en el mundo de los espíritus y que organizó el grupo, su ministerio ahí y fueron y predicaron el Evangelio a estas personas, ¿no? Y se les prometió eso. No creo que tengamos la osadía de no cumplir con aquella promesa que el Salvador les hizo a estas personas, que son nuestros antepasados. Por el contrario, ¿no? Seamos diligentes y trabajemos cada día de nuestra vida en esta hermosa misión. Es eh, muy hermosa en realidad. Las bendiciones son muchísimas, pero el trabajo no es tanto. Permitamos que ellos aprendan, que les enseñemos de la mejor manera y vamos a poder ver cómo ese efecto multiplicador se va a lograr en, en cualquier lugar. Los templos ahora se están construyendo en gran cantidad y van a seguir siendo construidos, ¿no? Es porque el Señor ya tiene todo un plan perfecto y completo para nosotros. Hagamos lo que nos corresponde, siempre siendo guiados por el Espíritu Santo para poder hacer lo correcto. Y dejo esto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Espérate, porque estamos aquí.